Buenos días, gracias por el tiempo ayer en el retiro que compartimos, gracias por las muestras de afecto, gracias por la invitación también. Es un placer y un privilegio estar más cercano. Siempre por Leo tengo noticias de ustedes, sé en qué andan, sé cuáles son sus desafíos. Oramos juntos por ustedes. Pero bueno, es un privilegio para mí hoy poder compartir la palabra y esperando que el Señor hable a nuestra realidad. Cada vez que abramos la palabra, creo que los creyentes tenemos la expectativa de que algo pase en nuestra vida y algo que tenga que ver con la buena vida. La buena vida a la que Jesús nos llama. Tengo 4 imágenes para proyectarles para que empecemos a intentar abordar este texto, ¿sí? Así que me van a ayudar con la proyección. Primera imagen es un dedo así, por las dudas no se vea muy bien. Segunda. Tercera. Un par de manos que tienen como impreso un reloj. Tiempo en las manos. Última, las manos que están al borde reteniendo esas piezas de maíz son bien negras, por eso no se ven, pero son bien oscuras. Persona que tiene la piel bien oscura. Si tendría que titular esta predicación, esta reflexión con ustedes, diría que sería amenaza, resistencia y tiempo de misión. Pero quiero que esto lo descubramos juntos en el texto bíblico. Amenaza, resistencia y tiempo de misión. Todos gestos con las manos, como cantamos de que no basta solo una mano y se ve que el Señor ya nos estaba guiando en el Espíritu para esto de pensar a través de los gestos de las manos, que tanto comunican de lo que es la humanidad. Les pido que me acompañen un poquito en el texto. Vamos a seguir lo que nos va planteando Lucas. Lucas, un escritor que tal vez por el año 70 de la era cristiana, 70 después de Cristo, quiso comentarle a alguien posiblemente no judío qué era lo que él había visto de Jesús y qué había impactado en la vida de Lucas, el evangelista, qué había impactado de Jesús en su vida, ¿sí? Así que es un evangelio para no judíos, o sea, un evangelio que se quiere compartir con aquellos que todavía tal vez no tenían la buena noticia de Dios cercana a ellos, que no sabían mucho de la historia de Jesús. Y en ese presentar en su evangelio se destacan algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, es el evangelio donde más aparecen los excluidos, las mujeres, pecadores, los enfermos, los despreciados socialmente, las viudas. Y donde Jesús aparece con un fuerte corte cercano a esta gente, muy emparentado con esta gente excluida de la sociedad. Y en este pasaje que vamos a trabajar y que vamos a arribar juntos al mismo y a una conclusión, espero, es interesante notar cómo se presenta Jesús. Vamos a ir desarrollando el texto. Lo que nos dice el texto nuestro es que en algún momento de que Jesús está camino a Jerusalén, donde prontamente iba a morir, de hecho, camino a Jerusalén, donde prontamente iba a morir, iba enseñando y se le acercaba gente en las aldeas, en su camino a Jerusalén, yendo a Jerusalén, y le hacía preguntas. Entonces él hablaba, y hablaba por medio de parábolas, comparaciones sencillas de la realidad, con las cuales trataba de dejar una enseñanza sobre qué era el reino de Dios, qué es seguir a Jesús, qué es tener a Yahvé como Dios, cómo se hace para vivir según lo que Dios quiere. Todas estas cosas Jesús las iba diciendo en el camino, una enseñanza para las
maestras que nos acompañan con una didáctica muy particular, parábolas, ejemplos de la vida cotidiana muy sencillos que dejan una enseñanza. Jesús hacía aprender a partir de la realidad y de lo que la gente conocía. Todo un método para comunicarse con las personas. Y que en ese camino, alguien que son los fariseos, que es un grupo religioso de aquella época, un grupo que participa de una facción, digamos, político-religiosa de lo que es el judaísmo, se le acercó y le hace un planteo al que estaba camino a Jerusalén, a Jesús que estaba camino a Jerusalén, y le dicen: sal de aquí, anda a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. ¿Quién era este Herodes? Herodes era como el gobernador de esa provincia por donde Jesús posiblemente estaba pasando, ¿sí? Entonces viene esta buena gente, no era buena gente, pero gente con la cual Jesús no tiene muy buena relación, ¿sí? Porque esta gente representa un poco a una corporación religiosa muy interesada en aplicar el poder y llevar la religión al beneficio propio. Esta gente viene y le da como un consejito a Jesús, ¿sí? Mira, sería mejor que vayas a otro lado, que dejes de enseñar estas cosas que enseñás por esta zona, porque no le va a gustar a Herodes Antipas, al gobernador. Valga recordar que ese Herodes Antipas era el que había decapitado a otro profeta llamado Juan el Bautista, porque tampoco le había gustado mucho lo que Juan el Bautista, profeta de Dios, gente que hablaban a través de Dios y que quería que el reino de Dios crezca en el mundo, y se enfrentó con Herodes y le dijo: bueno, mirá, la cosa es así, vos tenés que hacer esto, y como al hombre no le gustó, decidió sacarlo de la tierra. Este mismo Herodes es del que está hablando este texto. Y esta buena gente viene a decirle: anda a otro lugar, vos sabés ya lo que pasó, hay antecedentes de esto. Así que mejor que sigas tu camino, y si tienes cosas que enseñar, búscate otro auditorio, búscate otra provincia donde te traten mejor. Esto es literalmente la primera imagen que yo quise compartir. Amenaza. Salí de aquí, anda a enseñar a otro lado. Por supuesto, dicho en un lenguaje político, políticamente correcto, pero es una amenaza. Anda a compartir esto a otro lado. Entonces Jesús, como dice el texto, inmediatamente le dice: bueno, ¿cuál es el próximo avión que sale para Libia o para algún otro lado? O hay un barco que me lleve ya a la isla de Chipre, por favor, porque mirá cómo tiemblo. Así reacciona Jesús, ¿o no? No precisamente, pero no precisamente bastante combativamente, porque Jesús le dice: vayan y díganle a ese buen hombre, así dice, vayan y díganle a ese zorro, wow, vayan y díganle a ese zorro que mató a otro profeta de Dios, que no quiere escuchar lo que Dios tiene para la vida abundante del pueblo de Israel, vayan y díganle a ese. Y zorro, la interpretación, lo que quería decir en su contexto es esa persona sin escrúpulos, esa persona perversa e inescrupulosa. Vayan y díganle a ese perverso e inescrupuloso y díganle esto. O sea que lo que hace Jesús es esta segunda imagen que vimos. Pará, te vas a encontrar con resistencia. Leí la amenaza, pero la resisto. Vayan y díganle a ese zorro. ¿Y qué les proponía Jesús a estos fariseos que habían venido con este recado? ¿Qué les proponía Jesús? Vayan y díganle esto. Mirá,
hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Mirá cómo tiemblo. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana. Convicción de Jesús, ¿no? A ver, volvamos al contexto. Ni más ni menos que el gobernador de la provincia lo está amenazando. No es un perejil. No es un cualquiera. ¿Está? Díganle a ese zorro, voy a seguir haciendo lo que Dios me pide que haga. Voy a seguir sanando gente. Voy a seguir apostando a la vida. Voy a seguir expulsando demonios. Voy a seguir liberando gente. Hoy, mañana y pasado mañana. Una manera de decir un semitismo, una manera de decir, voy a seguir haciendo con continuidad lo que vengo haciendo. Mirá cómo tiemblo. Mirá cómo me impacta tu amenaza. Vayan y díganle a ese inescrupuloso que voy a seguir haciendo lo que Dios me pide que haga. Resistencia. Ponemos la imagen que sigue. Amenaza, resistencia, tiempo. Sin duda que Jesús tiene muy claro qué tiene que hacer en ese tiempo, ¿sí? Hoy y mañana lo que tengo que hacer es esto. Y díganselo. Tengo en claro cuál es mi misión y cuál es mi tiempo. Tengo en claro que este es el tiempo para hacer esto, le dice Jesús. Y la misión aún se completa en el versículo 34, cuando después de esta confrontación fuerte, ¿sí?, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con las ideas, que tiene que ver con el reino de Dios, que tiene que ver con el jugarse, que tiene que ver con el comprometerse con la causa de Dios, que tiene que ver con extender el reino para Jesús, después de todo esto, donde hay mucho de pensamiento y de acción, Jesús va a decir otra cosa que tiene que hacer. No solo tiene que sanar a la gente, no solo tiene que expulsar demonios, no solo tiene que proponer buena vida a aquellos que se acercan, sino que Jesús es capaz de decir, hay otra cosa que quiero hacer. Y vamos a ver que Jesús no es solo un combativo. Jesús dice, ¿saben cuántas veces quise juntar a Jerusalén, al pueblo, como la gallina junta a sus pollos? Y el Jesús combativo da lugar al Jesús de la ternura, al Jesús de la contención. No solo vine a sanar enfermos, no solo vine a liberar, ¿saben qué? Vine a que estemos juntos. Vine a que la pasemos bien juntos. ¿Cuánto hubiera querido poder compartir la ternura con ustedes, compartir el calorcito del hogar, así como la gallina le hace compartir el calorcito a los huevos, así como la gallina pretende que tengan esa vida cuidada, protegida, sentirse que hay resguardo, sentirse que hay cobertura, sentirse que hay contención. Y Jesús expresa con muchísima ternura y en un ejemplo clásico de ternura maternal, si se quisiera. No porque los padres no tengamos ese sentimiento, también los papás lo tenemos, ¿sí? Pero valga el ejemplo de algo que tiene que ver con mucho de lo femenino, en Jesús también. ¿Cómo yo hubiera querido hacer esto? Cuidarlos, protegerlos, incubarlos, darles mi calorcito,
reunirlos, tenerlos a todos juntitos. Y después de decir esto Jesús dice, pero Jerusalén no quiso. Jerusalén es, en este caso, todo el pueblo de Israel, ¿sí? No estoy hablando solamente de la ciudad, pero bueno, en la ciudad capital es como que se pone todo el acento de lo que todo el pueblo judío hizo. ¿Cuántas veces quise eso? Ternura, comunión, encuentro, protección, cuidarlos, contenerlos, acompañarlos. Y ustedes no quisieron. Y me llama la atención, en una buena manera, esta combinación del Jesús combativo y el Jesús tierno que aparece en este pasaje. Linda combinación, ¿eh? A veces por ser combativos perdemos la ternura. A veces por ser tiernos no combatimos nada. No sirven ninguna de las dos cosas. Combatir desde la ternura. Cómo Jesús sabe conciliar en este texto estas dos dimensiones tan caras a la vida. Resistir, pelear, combatir, contener, comunicar ternura, abrazar, cuidar, dar calorcito, reunir. El pasaje termina con una voz fuerte de juicio sobre Jerusalén y sobre todo el pueblo judío. Como ustedes no quisieron esa ternura y no quisieron seguir lo que Dios quería que sigan, el camino de vida que Dios les proponía, la van a pasar mal. Las decisiones que han tomado y que están tomando van a hacer que la casa de ustedes, que esta Jerusalén, que este territorio quede desolado, quede vacío, sea un desierto. Una palabra profética que se cumple y todavía se seguirá cumpliendo y donde hay muchos elementos históricos que han pasado, como cuando Jerusalén fue devastada por el gobierno romano más adelante, y otras devastaciones que ha sufrido también Israel por no reconocer la ternura de Dios para con ella, por no estar abierto a un encuentro profundo con el Dios que la ama. Pensemos ahora, ¿cómo habrá resonado este mismo texto leído allá por los años 80 o 90 en las comunidades a quienes Lucas escribió este texto? Porque esto fue lo que quiso hacer Lucas. Hacer un registro de la vida de Jesús para que eso, como estamos haciendo exactamente hoy, nosotros aquí, eso se lee en una comunidad cristiana, no un escrito para participar por el bestseller del año. No, un escrito para que se lean las comunidades y que las comunidades conozcan a Jesús. Ahora pensemos en las comunidades cristianas del primer siglo, casi al fin del primer siglo, que como nosotros hoy recibieron esta lectura y vieron a este Jesús tierno y combativo. ¿Cómo habrá resonado en sus vidas? Pensemos, por ejemplo, en este texto leído en una comunidad perseguida por Domiciano en el año 90, 92, 94, 96. Piensen si ustedes hubieran sido los creyentes de Galacia, Filipos, Roma, Antioquía, y hubieran sido iglesia de Dios en Antioquía, Filipo, cualquiera de esas ciudades, y alguien compartía este pasaje del Evangelio en la comunidad y les hablaba de la necesidad de ver la amenaza, esa amenaza que ellos tienen ahí afuera, porque está el Imperio Romano persiguiendo a los cristianos. Preguntando casa por casa, ¿quién es tu Señor? ¿El César u otro? Y hay que levantar la mano y jugarse por uno. Y hay que sentir la amenaza desde el cuerpo, porque es tu vida la que se está jugando cuando te hacen esa pregunta.
¿Quién es el César? ¿Quién es el César? Vamos a levantar la mano y decir, es el Kyrios, el Señor Jesucristo. Pensemos en este texto aplicado a esa comunidad que sufre la persecución. Y yo me imagino que este texto tiene que haber sido sumamente esclarecedor. Qué lindo poder, qué lindo, qué fuerte. A ver, no sé si me lo hubiera bancado, ¿sí? Empecemos por ahí. Pero qué fuerte que un texto como este arroje luz sobre una situación tan particular como deben haber estado viviendo ellos, sintiendo la amenaza y el dedo del emperador romano, sintiendo el golpeteo de la puerta del imperio, viniendo a preguntar, ¿quién es el Señor en esta casa? ¡Wow! Y leer un domingo como nosotros en comunidad este texto y entender que a Jesús también lo amenazaron. Y que a Jesús también le dijeron, andate de acá, te conviene, hacé las cosas bien, te damos un consejo con buena onda. Es por tu bien. ¿Vos querés seguir dando estas charlitas que da? ¿Vos querés ir hablando de esta manera? Buscate otro auditorio, otro lugar. Acá está Herodes Antipas. Vos ya sabés quién es. ¿Qué habrán sentido esos cristianos cuando esta palabra los iluminaba en un culto como este? Esos hermanos nuestros del primer siglo. Yo creo que se tienen que haber sentido iluminados. Y tienen que haber pensado, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a la amenaza? ¿Guardarnos o plantear resistencia? ¿Callarnos o decir, hasta acá llegan? Aunque se lleven mi vida, hasta acá llegan. Amenaza, resistencia, tiempo de misión. Y muchos creyentes de ese primer siglo decidieron que ese era tiempo de misión y que ese era tiempo de fidelidad a Dios y al Evangelio. Son nuestros mártires. Si leemos un poquito de historia lo vamos a encontrar. Hubo muchos que dijeron, ¿quién es el Kyrio en esta casa? El Señor Jesucristo. Chao. Ya sabes dónde vas. Qué lindo cuando la palabra de Dios toca la vida y tiene que ver con la vida que vivimos todos los días. Así que después de haberme preguntado cómo debe haber funcionado este texto en la comunidad que lo leyó o en las comunidades que lo leyeron allí a finales del siglo I de la era cristiana en Palestina o en Europa, quiero preguntarme con ustedes, ¿cómo funciona este texto con nosotros aquí ahora? 2:30 de la mañana, 17 de marzo, Avenida Rivadavia 4044, comunidad de la Yema de Almagro. A nosotros nos está interpelando este texto, a vos, a mí. A nosotros nos está hablando Dios. Y se me ocurrió preguntarles y conversar con ustedes de algunas cosas que con Leo he ido hablando y que conozco de ustedes. Y comentarles algo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si mañana, de punta a punta del paredón de esta comunidad, ese paredón que está allá afuera, aparece una pintada que dice: corten de atender a los desamparados, son boletas?
En el mundo de las mafias que vivimos eso es muy posible, ¿no? No estoy hablando de estupideces. ¿Sí? No, eso es muy posible. Los Herodes Antipas de hoy están en los medios, ¿sí? Los conocemos. Hay mucha gente que se inquieta cuando alguien hace algo bien desde el amor, desde el reino de Dios. Se inquieta terriblemente, porque pone de manifiesto la maldad con que se hace, o los intereses bajos con que se hacen cosas similares. Entonces, que en este lugar haya voluntarios que quieren comprometerse y generar vida en la vida de los desamparados, para las mafias es algo que molesta. Para los poderosos e inescrupulosos como Herodes Antipas de hoy, que andan en nuestra sociedad, es algo que molesta. Pero si estamos haciendo algo bueno, Wilfredo, me dirán ustedes, pero no tengo la menor duda. Lo que tienen que temer son los que hacen las cosas mal. En un mundo perfecto sí, pero este no lo es. ¿Qué pasaría si sentiríamos como iglesia la amenaza sobre uno de los ministerios más queridos de esta Yema de Almagro? ¿Qué pasa si sentiríamos el dedo de los Herodes Antipas de hoy? Una pregunta que hay para hacerse, porque ustedes están en el ojo de la tormenta con esto. Gloria a Dios, porque esto es el reino de Dios, no me queda ninguna duda. Pero ¿saben qué? En el horizonte de la misión hay que poner la amenaza como un dato posible. La amenaza es un dato posible. Hacer el bien en nombre de Dios no siempre es bien visto. Resistencia. Más de una vez los creyentes somos llamados a resistir. Es parte de la vida de fe, resistir. Ahora, no resistir por cualquier cosa tampoco, ¿sí? No ser tirabombas al vicio, no ser contrera porque sí, o sea, eso lleva a nada. Resistir lo que hay que resistir, porque hay cosas que merecen ser resistidas y otras que no. Déjala pasar. Resistir desde el Espíritu de Cristo, resistir desde los valores del reino, resistir desde una comunidad guiada por el Señor que les dice, esta es la misión de ustedes, gente de la Yema de Almagro, métanle. Esto es lo que quiero con ustedes. Y si algo se interpone en el camino, resistan, porque es del Espíritu resistir. Y Dios puede decirle, y porque yo les voy a dar la fuerza para resistir. No van a hacer su fuerza contra las mafias. No van a ser los recursos de ustedes contra los inescrupulosos. Van a ser mis fuerzas y mis recursos. Resistir en nombre del Espíritu de Cristo a aquello que Él está haciendo crecer en ustedes como congregación. No tengan miedo de incorporar la amenaza en el horizonte de los trabajos que están haciendo en nombre de Dios. No tengan miedo de resistir tampoco. Jesús tenía clara conciencia de su misión. Miren, hoy, mañana y pasado voy a hacer esto y esto y esto. Díganle eso al zorro. Eso fue lo que dijo Jesús. Esta iglesia también puede decir, el Señor nos llama a esto.
aceptamos la amenaza y la resistimos desde el reino de Dios. Y lo mismo me parece que podría decir del trabajo de la escuela. Si uno lee la noticia, no es muy difícil en un día tirar abajo toda la historia de trabajo de años. Simplemente les inventan algo, les ponen algo. Se encontró droga en la... esa escuela un desastre. Un segundo. Ese es el mundo que vivimos. Si ustedes molestan a alguien, si esta iglesia molesta a los poderosos, si esta iglesia inquieta a los inescrupulosos, algo van a hacer. No quieren irse a otro barrio, miren, vendan, ya hicieron un buen negocio, le pagamos un despido legal a todas las chicas, los maestros. Jesús vivió esto. Jesús vivió las amenazas. Jesús resistió, guiado por el poder del Espíritu, sabiendo perfectamente cuál era su misión y que ese era el tiempo para hacer lo que estaba haciendo. Y yo siento que también esta iglesia que apadrina, que facilita esta escuela, también tiene que estar preparada para tener en el horizonte de su trabajo la amenaza. La amenaza. Y también tiene que pensar que hay cosas que hay que resistirlas desde el poder del Espíritu de Dios. Y que, como dijo Alfredo, hacen muy bien en juntarse a orar y preguntarle a Dios, ¿dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nosotros la visión, renovar nosotros la fuerza. Eso es básico. ¿Qué querés que hagamos, Dios? Que el proyecto de los desamparados, que el proyecto de la escuela sea tu proyecto, Señor. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Porque en oración, porque en vínculo con Dios, podemos llegar a tener estas certezas que Jesús tenía. Vayan y dígale a este pícaro que mañana voy a seguir sanando, que pasado voy a seguir liberando gente, y que al tercer día hubiera querido juntar a toda Jerusalén para que la pasemos bien. Díganle que voy a seguir haciendo eso, porque esa es la agenda que Dios me comparte. Amenaza, resistencia y tiempo de misión. Desde lo profundo de mi corazón, deseo que el Señor los guíe, los bendiga, los afirme, les dé claridad y fuerzas para seguir adelante con su proyecto. ¿Vamos bien, Malmagro? ¿Vamos? Amén. ¿Vamos? Amén. Gracias. Gracias.